Moi ben, comezamos entón a sesión de preguntas, por favor. Yo voy para allá, ¿eh? No, ¿Aquí? sí, porque se graba. Ah, vale. Sí. Hola. Por hablar del Brexit, has dicho que había el símbolo de que unos son ingleses. El problema es que hay escoceses e irlandeses. Y eso va a ser entretenido verlo, ¿no? Yo diría que más a que... los irlandeses les pueden montar una frontera que hace 15 años los que estuvimos por allí, Sí. o 20, era como el muro de Berlín. Sí. Y ahora están tomando cervezas juntos. Yo creo que hasta un cierto punto sí, y ahora se promueve que la cerveza sea de calidad. Por lo tanto, sí es cierto, es una cuestión de calidad, ¿verdad? Porque las exigencias cada vez son más elevadas. Entonces, los irlandeses lo que sí realmente están diciendo es que, en fin, que ellos ya tienen esto arreglado y que no vayan a los ingleses a provocar problemas, porque económicamente, porque socialmente... porque además tienen el pasaporte que les permite ir y venir, ellos no quieren que se mueva demasiado la situación actual. Obviamente, ¿no? En fin, pero... Escocia. Bueno, en el caso de Escocia tenemos a Nicola Sturgeon, que considero que es una de las políticas, una política realmente muy inteligente. Sí, es una persona muy comprometida y me da la impresión de que sí va a aprovechar todas las ocasiones posibles para, si las condiciones, que es lo que ella dice, son favorables, celebrar un segundo referéndum. Si hay un segundo referéndum, esto tendrá repercusiones, obviamente, no únicamente dentro de la propia Escocia, Reino Unido, sino también en Cataluña y también incluso igual les llega a ustedes aquí, porque va a ser un movimiento muy significativo e importante, de grandes consecuencias. Desde el punto de vista de construcción nacional, perdón, que insisto en eso, que es un tema que me interesa mucho. Antes, la pertenencia a un Estado como el Reino Unido o España garantizaba el acceso a un mercado. Y eso daba, dentro del puesto de racionalidad que hacía referencia al principio, contra los sentimientos. La racionalidad manda mucho, sobre todo en el mundo británico, en que casi siempre acaban hablando de dinero. Sí, soy consciente. En España, la pertenencia a España permitía a Cataluña pues, tener una industria textil o tener un mercado protegido. En el mundo actual, los escoceses tienen que plantearse, por ejemplo, si les interesa tener acceso al mercado británico o al europeo. Eso introduce un efecto de racionalidad en una discusión que tiene mucha simbólica, pero al final el dinero es el dinero. Y si yo tengo acceso a un mercado de 300 millones, ¿para qué me voy a quedar en uno de 70 o de 60? El lado económico, dentro de esa racionalidad de la globalización, también va a tener mucho peso. Sí, efectivamente, yo le diría que los escoceses, pienso que evidentemente, y tal como ellos mismos han expresado, se quedarían con los europeos, este sería su deseo, y pienso que sería viable. El otro punto que no hemos comentado es la posibilidad de qué ocurre si realmente quien cae es la Unión Europea, porque no es imposible en estos momentos, ¿eh? Entonces, claro, sí, pero tenemos que tener en cuenta cuáles son las circunstancias y a dónde llevan, ¿no? Porque la Unión Europea, si empezamos a encontrarnos con países que solamente les atrae la Unión Europea porque desde un punto de vista económico pueden beneficiarse, pero en el momento en que las cosas cambian, esos partidos dicen, oh, I'm sorry, very English esto, ¿no? Nos vamos a otra cosa, entonces las situaciones son mucho más complejas. ¿Más comentarios, preguntas? Muy bien. Si dicen su nombre, por favor, así a mí me va bien también para organizar quién. Carlos, ok. Sí. Parece que también los comunes, que están acostumbrados a ser los depositarios de la
legitimidad en el uso o en las decisiones de soberanía nacional se sienten como ultrajados por el hecho de que se haya convocado o que haya resultado de esta manera el referéndum, ¿no? Sí, evidentemente sí. A ver, ¿qué tengo que decir con esto? Pues que solamente el Parlamento del Reino Unido tiene poder para activar el Brexit. Y tiene poder para activar el Brexit. Para activarlo, lo que tiene que hacer es notificar a Bruselas la intención del Reino Unido de salir de la Unión Europea. Según la Corte Suprema, esto retrasará el Brexit. Y esto, evidentemente, da una bofetada significativa, contundente, a Theresa May, que dijo que ella podía controlar todo este proceso. Y ahora le han dicho, sorry. Es decir, que no puede ser, que no lo puede controlar. ¿Por qué? El Parlamento en el Reino Unido es soberano. Ojo, porque aquí realmente tenemos que hacer un esfuerzo, porque los marcos legales, académicos, son distintos en España y en el Reino Unido. La misma palabra, la misma cosa, significados completamente distintos. Por tanto, hay que ir con pies de plomo, por eso les leo este trocito, porque me lo he preparado pensando, hay que decirlo bien, porque la verdad es que hay mucho en juego. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir muy pronto y que nos va a dar algunas pistas adicionales? Pues bien, el Parlamento del Reino Unido, como les decía, es soberano. Y esto es una regla fundamental de la Constitución británica. Pues muy bien. Ahora, en este mes de diciembre, entre el 7 o el 8 de diciembre, el Parlamento británico decidirá si los diputados deberían votar o no el artículo 50, que es el artículo de salir de la Unión Europea. Y aquí tenemos un interrogante y nadie, ni dentro ni fuera del Parlamento británico, sabe qué es lo que va a ocurrir. Por tanto, imaginen las grandísimas consecuencias del Brexit. El Brexit surge como una protesta, ¿no? Una protesta, decir, bueno, ahora todos estos extranjeros que vienen por aquí, en fin, una situación difícil a nosotros que nos dejan marginados. Existe un poco de esto, ¿eh? Y existe también la idea del euroescepticismo, ¿no? Es decir, a ver, cómo el Reino Unido, que había tenido uno de los imperios más importantes del mundo, ahora es miembro, un Estado miembro de la Unión Europea. No pueden digerirlo. Es demasiado difícil. Y entonces, ¿qué dicen? Euroescepticismo, sí. Y ahora quieren en la Unión Europea, esto elijo, esto sí me lo quedo, esto no lo quiero. Que haya circulación libre de mercancías, sí. Pero de personas, hombre, de personas ya no, especialmente según cuáles. Es una situación difícil. Estamos en un momento en el que tenemos más preguntas que respuestas. Pero bueno, no debería hablar tanto yo. Digan, ¿quién más? Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. El nombre también, por favor. Juan Manuel Trillo. Sí, ya te conozco, ¿verdad? Personalmente no, por mail sí. Sí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Voy a volver un poco a los temas más académicos, porque seguro que seguiremos después con el Brexit. Pero cuando seguimos diciendo que los instrumentos del Estado, el Estado hace, el Estado-nación hace, no seguimos cayendo en esta tentativa de reificar. Es decir, porque después sí que tenemos en cuenta a los actores. Muchas veces simplificamos demasiado, ¿no? ¿Quién está detrás de ese Estado-nación? Parece que es un ente que nos domina y hay grupos, y dependiendo, como bien sabemos, de qué grupo esté ahí o no, las estrategias de nacionalización podrán ser distintas, ¿no? Es una cuestión que creo que siempre lo tocamos, ¿no? Hasta qué punto hablar de las estrategias del Estado o del Estado-nación, sino de los grupos que dominan, porque además después utilizas un concepto como el significant group
Y yo me preguntaba, porque has hecho una reflexión sobre las élites, entonces, en momentos de intento de cambio o de cambio social, y lo estamos viendo, por ejemplo, en España con algún partido político, la pregunta sería, no se puede cambiar si no eres élite. No quiero utilizar la palabra casta, quiero utilizar élite. Es decir, no podemos no usar este concepto cuando queremos hablar de cambio. Y el tercer punto, estoy totalmente de acuerdo con que quizá hemos dejado muchas veces de lado los sentimientos para entender el comportamiento humano, pero es verdad que en filosofía o en psicología lo tienen mucho más claro seguramente que en ciencia política o en ciencias sociales. Pero, claro, la definición, decías tú, de ingleses, quizá con el Brexit, habrá gente que dude de qué es un inglés. Yo diría, bueno, es que las propias... ¿De qué dude, perdón? De qué es un inglés, ¿no? O que ponga en cuestión la idea de los ingleses. Pero seguramente sin necesidad del Brexit ya hay una duda sobre qué es los ingleses. Quiero decir, en el momento en el que intentamos definir a un grupo como los X, ya hay una problemática por esa distintos individuos que conforman un grupo que no se autodefinen como tales o que definimos un grupo en virtud de distintas características. Y ya paro. Gracias. Vale, yo para hacerlo en plan ágil, sí que evidentemente existe una diferencia entre los ingleses y los británicos, que me parece que es por aquí que apuntabas, ¿no? Entonces, creo que los ingleses sí entendemos lo que es un grupo que había sido el grupo dominante dentro del Reino Unido. Los británicos son todos los ingleses más lo que allí denominan los étnicos, ¿no? Los grupos étnicos. Bueno, y además tenemos aquí las cuestiones de lealtad o no de cada uno de los grupos a lo que es la Unión Británica, el Reino Unido, ¿no? Sí, no es una respuesta, es confirmar lo que comentas. Sí, por favor. ¿Me dirá su nombre, por favor? Sí, yo me llamo Emilio Ucha. A mí me interesa de su intervención básicamente el tema politológico, ¿no? Usted ha hecho una exposición, en fin, muy pormenorizada, el tema de los símbolos, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera centrarme en el concepto nación, ¿no? Que se ha tocado muy tangencialmente, ¿no? Entonces yo creo, desde una humilde visión politológica, que en España tenemos el problema de que el concepto nación produce, para los que no dominan precisamente la teoría política o la ciencia política, en fin, una convulsión absurda, absurda que los que no tenemos, los que humildemente pues hemos estudiado un poco de teoría y de ciencia política, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay es que ir desacralizando, sacándole ese carácter sagrado al concepto nación. Y estoy hablando con una señora que, según creo, es catalana y que, por lo consiguiente, este tema, o sea, este concepto no le puede producir ningún tipo de miedo, en absoluto. Se parte de un problema histórico de conceptuar siempre la nación española como aquello que ya se empezó a definir en las etimologías, por San Isidoro, pues yo que sé, por Alfonso X el Sabio también, etcétera, etcétera, la nación española. Pero bueno, eso en la actualidad pues realmente es algo que está desvirtuado por la propia realidad de lo que es España, ¿no? Pero bueno, donde quiero llegar es una pregunta muy concreta. Supongo que usted pues sigue pues la política española, aunque esté en Inglaterra, ¿no? El tema de la reforma constitucional, que es uno de los temas que, en fin, durante algún tiempo se vienen barajando, que es en fin, un deseo muy extendido por muchos, entre los que me cuento, y que no termina de producirse por una serie de errores, en fin, desde mi punto de vista absurdo en muchos casos. Pero en los últimos tiempos, repito, y en concreto hace unos días, pues se ha tocado en un foro muy concreto, ¿no? Por personas que se supone cualificadas en ese tema tan específico. Entonces, la pregunta concreta que le hago a usted es la siguiente. En su opinión, ¿cómo cree usted que la reforma constitucional, esa eventual reforma constitucional que se haga en España, que repito, es desde mi punto de vista imprescindible en cuanto al tema de las nacionalidades, cómo se debería tocar? Es decir, el concepto de nacionalidad que aparece actualmente en el texto del 78, que, en fin, de alguna manera pues se podría confundir si se acepta la definición que en su día dio un teórico
llamado Herrero de Miñón, que decía que nacionalidad es aquella nación que no tiene pretensión de ser Estado. Frase, en fin, epigramática que quedó ahí. Si eso de alguna manera pues podrá tener una cierta modificación y cómo cree usted que podría quedar. Respecto del tema del Brexit, pues tendría alguna pregunta también de tipo general y sería pues algo tan simple como lo siguiente. ¿Cabe la posibilidad que el legislativo inglés tenga fuerza suficiente como para revocar el Brexit? Gracias. Empezaré por la última pregunta, que me parece pues, más fácil de responder y de responder en una primera instancia. A ver, el legislativo puede revocar el Brexit, sí, por supuesto. Pero con efectos definitivos. Sí, porque ellos lo que quieren es decidir ellos mismos sobre el futuro de su propio país. Y preguntaré si pueden tumbarlo, si pueden eliminarlo, si pueden destruirlo, dejarlo sin efecto. Ellos se consideran creadores de, y por tanto son lo que en inglés dirían los masters, los señores de. Ellos deciden directamente. Yo creo que lo pueden hacer. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de que actuasen de esa forma? Eso tendría repercusiones en la Unión Europea, obviamente. ¿Dejarían ellos de ser miembros de la Unión Europea? No sé, pero yo supongo que la Unión Europea entonces lo que haría sería decir, mire, ¿sabe qué? Ahí está la puerta. Porque realmente la forma en que los británicos, me sabe mal decirlo, han estado actuando durante bastante tiempo, es un tiempo de siempre intentar poner dificultades y palos a las ruedas, perdonen la expresión que es muy catalana, pero en fin, ¿vale? Y siempre intentando dificultar esta situación concreta, ¿no? Por tanto, hay que decir que en la Unión Europea, pues algunos dicen, mire, se van los británicos, pues mire, pues que no vuelvan. ¿A dónde nos lleva esto? Pues evidentemente esta es otra pregunta, ¿no? Pero yo creo que en principio el legislativo puede revocar el Brexit, pero yo no soy jurista. Yo se lo digo en base a lo que he estado leyendo, viendo, estudiando con colegas, pero no tengo la fineza de alguien que es un jurista. Distinto. También los conceptos jurisdiccionales son distintos. Misma palabra nación, usted la llama nación, la llamamos nación aquí en Santiago, pero bueno, es que en Inglaterra, en Cambridge, no, nación es otra cosa. Y con respecto a Escocia también es otra cosa, por tanto es diferente. Lo que sí que pienso es que Brexit va a generar y ya está generando inestabilidad, inseguridad, caída bastante importante de la libra esterlina y recuperación después de darle una inyección de aquellas, en fin, para resucitar a los muertos, ¿no? Bueno, para resucitar, en fin. Es una situación de este tipo la que tenemos en estos momentos. Pero no me ha contestado el tema español. El tema español. ¿Perdón? Sí, la segunda pregunta. Sí, era la segunda pregunta, que usted me ha preguntado la reforma constitucional contenido. Tengo que decir otra vez aquí que no soy jurista, pero ¿qué ocurre? La reforma constitucional depende de cuáles son las condiciones de esta reforma constitucional, cuáles son los objetivos y cuál es la interpretación de esta reforma constitucional. ¿Para qué va a servir? ¿Va a ser? No, es algo que yo me pregunto a mí misma. No está claro en estos momentos. Creo que estas son las preguntas que tenemos. La reforma constitucional, yo tal como está ahora, no me han dicho suficiente sobre cuál va a ser el contenido, las consecuencias de esto. Por tanto, no sé si va a ser positivo. Pues a reformar algo, suceden dos cosas. Primero, que se supone que hay necesidad de reformar algo, y segundo, que se supone que la reforma va a ser mejor que lo reformado.
Esto no está tan claro, porque, si me permite, porque puede ser que se reforme y nos quedemos peor de lo que estamos. Por ejemplo, que se limiten aún más algunas si se fija un parámetro que no tiene, a la Constitución tal como está ahora, permite lecturas varias. Y esto se ha utilizado para bien y para mal. Pero si tenemos una Constitución fija, tenemos que estar muy seguros de que esto no va a actuar en contra de unos ciudadanos. Y yo no estoy cualificada para darle una respuesta sofisticada sobre la reforma constitucional porque no es el área que yo estudio. Puedo decirle esto, lo que sé, pero lo que no sé, no se lo puedo decir. La verdad. A usted. Aquí. Detrás. Yo quería volver un poco al asunto de los símbolos, retomando este esquema conocidísimo de la dialéctica de la ilustración, ¿no? De la desmitificación del mundo a través del proceso de la racionalidad, etcétera, ¿no? Eso lo que nos condujo en Europa es de alguna manera al triunfo de la razón, según ese esquema, ¿no? Y de alguna manera el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y antes, lo que intentó de alguna manera es remitificar el mundo a través de sus propios símbolos, ¿no? Los símbolos del consumo, etcétera, etcétera. Pero parece que en estas circunstancias, en el momento histórico que tenemos, parece que no fue suficiente esa remitificación del mundo. No sé, Benjamin, por ejemplo, alude a ella ya en los años 30, etcétera. Pero bueno, sin detenernos en esa cuestión, ¿no? Eso que conduce, que esa remitificación del mundo parece que no fue suficiente, entonces, de alguna manera, vuelve sobre Europa la necesidad de símbolos, bien sean nacionalistas, bien sean religiosos, bien sean de otro orden, y en la situación límite conduce a eso que ha dicho usted, a jóvenes educados en Inglaterra, en la propia universidad inglesa, y que se van a luchar a no sé qué lugares, ¿no? Entonces, no cabe duda que eso es preocupante, ese fondo de la sociedad actual que parece que está necesitada de símbolos, ¿no? Necesitada de símbolos que nadie satisface y que muchas veces pueden ser satisfechos de maneras violentas. Entonces, bueno, no sé, es simplemente aludir a esto y si usted puede reflexionar un poquito más sobre esta cuestión. Muchas gracias por la pregunta. Pienso que tendremos que tener en cuenta las transformaciones generadas por una intensificación de la globalización, porque esto afecta a la forma en que las personas ven e interpretan los distintos símbolos, los símbolos con mensajes en algunas ocasiones opuestos. La necesidad de los símbolos siempre están ahí y cambian dependiendo de cada época y de cada lugar. Para mí lo que es importante y lo que yo señalaría es, los símbolos, vale, de acuerdo, bien, pero para mí lo que es importante son los valores de nuestra sociedad occidental. Y me refiero a unos valores humanistas, a unos valores a favor del desarrollo de la democracia, que yo en estos momentos no veo como valores con un suficiente apoyo. No veo que la democracia realmente esté funcionando bien. Más bien me atrevería a decir que la democracia en estos momentos ha sido de alguna forma secuestrada por algunos tipos de intereses particulares. Creo que la democratización es importante y creo que los valores son importantes. Mi referencia a los valores tiene también que ver, evidentemente, con
cuáles son las formas de vida y cuáles son los elementos a los cuales se da primacía dentro de una sociedad. Entonces, ¿quién está minando realmente ese proceso de democratización de Europa, que a su vez generaría valores de otro tipo, ¿no? Valores efectivamente de participación, incluso desarrollar en las personas pues, un sentido artístico que de alguna forma viniese a sustituir la dimensión religiosa o que la acompañase, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cuestiones. ¿Quién está minando realmente eso? Porque hubo intentos, por ejemplo, de Europa en un momento dado de poner en marcha una constitución ya hace años. Y los primeros que pusieron palos en la rueda, uno de los primeros fueron los franceses, ¿no? Renunciando a ese referéndum, etcétera, cuando era buen momento para avanzar en todo ese camino. Entonces, realmente, ¿qué son intereses? Eso es lo que habría que sacar a la luz. Si es digamos, de alguna manera, el capitalismo es lo que está minando eso, o el vacío que hay en Europa en la defensa de esos valores democráticos, ¿de dónde proceden? Me parece que necesitaríamos otro seminario para analizar en profundidad todos estos aspectos interesantísimos que usted acaba de introducir en este debate. Yo lo que diría, también de forma breve, pero para que también otras personas puedan intervenir, ¿no? Yo les diría que la Unión Europea es débil y realmente donde ha incidido más ha sido en acciones de diplomacia. Pero la Unión Europea, si existiera una contienda, si hubiera una guerra, la Unión Europea es débil para mantenerse a sí misma. Por eso ahora Donald Trump ya ha indicado que los europeos tendremos que pagar más para que podamos contar con un cierto grado de seguridad, ¿no? Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta aquí. Yo les diría que la Unión Europea considero que es débil. La diplomacia es aquello en lo que ha destacado la Unión Europea en una época en la que la diplomacia no está de moda y que parece más bien algo un poco excéntrico, les diría, al menos entre algunos sectores. Pienso que los valores y los valores de nuestra sociedad moderna en muchos aspectos chocan con los objetivos de las economías de mercado. Por tanto, es una utopía, a mi modo de ver, querer combinar los dos y ver que esto funcione. Para mí no funciona. Pienso que la Unión Europea, si continúa tal como está y no se produce un cambio que refuerce lo que es la Unión Europea, yendo a cuáles eran, al menos desde mi punto de vista, a cuáles eran los puntos que los padres fundadores de la Unión Europea pusieron y también las líneas rojas que ellos situaron y todos aquellos elementos en los que su idea era bien, si Europa es interdependiente, todos los países son interdependientes, es imposible que aparezca otra guerra. Bien, yo creo que tal como estamos ahora las cosas han cambiado y no para bien, ¿no? Y pienso que existe una alerta que tenemos que tener en cuenta. La Unión Europea no va a poder continuar sin el respaldo comprometido de los europeos. Y en estos momentos ya vemos el caso del Reino Unido, por ejemplo, en lo que la primera reacción es, bueno, de aquí nos queremos ir porque queremos mandar. Y tienen además toda la legitimidad para hacerlo. Pero no se piensa lo mismo cuando uno piensa en un grupo pequeño que cuando uno es parte de otra entidad que es más amplia.
suscita la conferencia de Montserrat Gibernau, suscita muchas cuestiones interesantes. Voy a enumerarlas y a dar una breve explicación de alguna de ellas, a ver si hay tiempo suficiente como para debatirlas algo, ¿no? En primer lugar, empezando por el aspecto teórico de la conferencia, hay algo específico en los símbolos nacionales, porque claro, como símbolos tienen de común con todos los otros símbolos la función representativa, ¿no? Bien, pero en los símbolos nacionales hay un elemento gráfico que representa el elemento nacional, o sea, comunitarista, que entonces eso sería lo que haría específico al símbolo nacional, distintivo, ¿no? Se dice que los vínculos de solidaridad nacional estatal, ¿no?, son más intensos que los de una pertenencia a una religión, a una comunidad religiosa, son más intensos que los de clase, ¿no? ¿Por qué? Y esa intensidad está recogida de alguna forma en el grafismo del símbolo. Cuestión teórica, ¿no? Otra. El concepto de nación. Claro, hay muchos conceptos de nación, pero desde la teoría política se entiende por nación aquella comunidad que se autogobierna. Entonces, en ese sentido, se confunde con el Estado. O sea, se puede distinguir teóricamente entre Estado y nación, pero el Estado, la nación sin Estado no es nación. Se habla de nación cultural, nación étnica, pero el elemento político es un concepto político, el concepto de nación, y sin Estado, o sea, sin ser sujeto del poder constituyente, sin la capacidad de autogobierno plena, no hay nación desde el punto de vista político. Podrá haber nación antropológicamente, desde el punto de vista cultural, étnico-cultural, pero políticamente eso no tiene ni relevancia. Lo que tiene relevancia es la capacidad de autogobierno, de soberanía, ¿no? En cuanto al Brexit, se coloca una cuestión interesante. Hay aquí un choque de legitimidades. La legitimidad del Parlamento, en donde, según la Constitución británica, reside la soberanía, efectivamente, es el Parlamento, el soberano en el Reino Unido es el Parlamento, no el pueblo. Pero claro, hay una decisión del pueblo a través de un referéndum. Esa decisión fue tomada por el gabinete, el gobierno, el ejecutivo, y no sé si hubo una autorización o no por parte de la Cámara de los Comunes, del Parlamento, para que se celebrara, aunque el resultado después tendría que ser aprobado por la Cámara de los Comunes, porque es donde reside la soberanía. Pero claro, entonces hay aquí un choque de dos legitimidades. La soberanía reside en el Parlamento es el que decide si se entra o si se sale de la Unión Europea, pero como ya ha decidido el pueblo a través de un referéndum, ¿cuál es la legitimidad más legítima? ¿La del resultado del referéndum popular o el resultado de lo que diga la mayoría de la Cámara de los Comunes? Es lo que se coloca aquí en el Reino de España, el problema de el choque entre el principio de legalidad, de constitucionalidad y el principio democrático. El pueblo catalán puede decidir por mayoría secesionarse, pero eso iría en contra de la legalidad constitucional, que no permite ese referéndum, porque la soberanía reside en el pueblo español. Pero entonces aquí habría dos choques de legitimidad: la soberanía del pueblo catalán y que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Entonces, ¿cuál debe prevalecer? ¿Debe prevalecer el principio democrático o el principio de legalidad constitucional? Y en relación con lo de la nación, yo pondría, para ejemplificar lo que quería decir, y a ver si puedo recibir una respuesta, es la siguiente. Aquí se ha discutido mucho si Galicia es una nación o si de Cataluña es una nación, si es constitucional o no que Cataluña se defina como una nación. Yo decía que cuando se iba a reformar el Estatuto de Autonomía de Galicia, hacía una propuesta al comité de intelectuales y profesores que se había reunido por parte del bloque, el bloque nacionalista galego, que pusiera en el preámbulo alguna expresión, algo así como diciendo que Galicia era una nación en construcción. No era anticonstitucional porque no era definida como nación, es lo que realmente es.
Es un intento, es una comunidad en la cual hay fuerzas políticas que cuentan un cierto apoyo popular, a ver si llega a ser mayoritario, y entonces, si se constituyese nación en comunidad que se autogobierna, nación política, pues sería una nación, pero en el momento es en construcción, hay un proceso de construcción nacional. España sí que es una nación, se dice por parte de muchos nacionalistas, no es simplemente un Estado, no es una nación, es un Estado y hay varias naciones, 4 naciones, la catalana, la vasca, la gallega y la castellana o la pequeño española. Bueno, yo digo que España sí que es una nación política, aunque en desconstrucción, en la medida que si el nacionalismo vasco y catalán llegan a tener éxito, la desconstruirán, y por se construyó mal, es una nación mal construida, que no fue capaz de construirse nacionalmente como una entidad que hoy está en discusión, pero entonces es una nación política, porque tiene Estado, en desconstrucción posiblemente, mientras que Cataluña, el País Vasco, Galicia son naciones en construcción, a ver si llegan a constituirse en Estado, entonces serán naciones políticas, ¿no? Bueno, creo que respondo porque si no, como es... Muchísimas gracias. Sí, sí. Muchas gracias por una intervención muy sugerente. Eso es importante. Y sobre todo, por la buena voluntad de compartir pues unas horas esta tarde aquí intercambiando puntos de vista y también impresiones diferentes, ¿no? Intentaré ser breve. A ver, teoría. La primera pregunta era sobre la bandera. La bandera como símbolo nacional. Bueno, es una cuestión de simbolismo. Por ejemplo, en Estados Unidos de América está prohibido caminar por encima de la bandera de Estados Unidos. En otros países está prohibido quemar la bandera. Pues esto me parece que está claro. ¿Y por qué no se puede quemar? Pues no porque piensan que es un trapo que podrían utilizar para limpiar pues, la capota del coche, no, sino porque se le otorga un contenido que es considerado valioso y además un contenido sobre el cual uno puede argumentar toda una serie de cosas que derivarían de esta situación, ¿no? En cuanto a la pregunta sobre la nación, en los libros que yo he hecho, tanto en la identidad de las naciones como sobre todo en el de la identidad de las naciones y en este mismo de la pertenencia, atribuyo a la nación 5 dimensiones. Una primera dimensión psicológica, una dimensión política, una dimensión cultural, una dimensión territorial y una dimensión histórica. Así es la forma en la que defino la nación en estos 5 puntos. No todas las naciones cumplen todos los puntos, pero sí muchas naciones lo hacen. Y de forma breve también, en cuanto a la legitimidad que usted comentaba, hablando del caso de Cataluña, tengo que repetir que no soy jurista, que evidentemente lo que no sé, pues no puedo decir que lo sé. Por tanto, no soy jurista, pero lo que yo puedo decir desde el campo de la sociología política es que Cataluña, dentro de España, es una minoría constante, porque haga lo que haga Cataluña, siempre estará en minoría. Por tanto, es una situación que si no existe algún tipo de cambio, no se puede cambiar. Es esta y ya está. Entonces, existen formas de interpretar y de ver esto, pero esto es una situación. Yo lo he escrito y entiendo que Cataluña es una minoría constante dentro de España. Y si no hay una voluntad de cambiarlo, pues no se cambia. No les digo que sea bueno ni que sea malo. Ustedes tienen que decidir, igual que yo decido personalmente. Pero, de momento, esto es lo que tenemos. ¿Es Cataluña Estado y nación? Desde mi punto de vista,
España es un Estado. La nación puede o no puede estar. A mi modo de ver, no. Yo creo que España es sobre todo un Estado, porque los Estados son los que tienen un asiento en la Unión Europea, son los que tienen además también un asiento en las instituciones internacionales, no todas, pero muchas. Hay una por Tino. Vamos. Tino. Sí. Gracias. Chámame Tino Santiago. Bueno, ya cuando escuché que quería hablar del Brexit, además de los símbolos de la nación, que ya de por sí da para hablar mucho, y que bueno, este menudo lío, nos vamos a montar, porque claro, el Brexit ya nos lleva a todo lo que es Europa, a todo lo que somos nosotros, y ya le iba a complicar mucho más. Y sin embargo, a lo largo de la conversación, empezamos, la primera pregunta que le hacía Enrique Sáez Ponte, pues apuntaba a los elementos económicos del Brexit. Los irlandeses no quieren dejar a que desaparezca la frontera, les conviene o no les conviene a los escoceses, pero probablemente no Brexit hai moitos máis elementos que os económicos. Probablemente en el Brexit hay muchos más elementos que los económicos. Hay elementos realmente simbólicos. Usted hace un momento decía, Trump ya les advierte a los europeos que van a tener que pagar más por la seguridad. El problema de los europeos no solo es un problema de pagar más por la seguridad, porque con Ucrania nosotros no tenemos, como decía Napoleón, no tenemos una idea para qué decirle a la gente que vaya a luchar. Eso por muchos mercenarios que contratemos no nos da el presupuesto para esto. Es un poquito más complicado. Y en el texto que leía, que hacía usted referencia antes, usted hablaba que los mecanismos para construir esa simbología nacional, hablaba de la imagen de la nación, los derechos civiles que crean sensación de comunidad, etcétera, etcétera. Y si interpreto yo bien, usted hacía descansar en la educación nacional, en el sistema educativo y en los media, cómo se construye ese buen ciudadano, cómo se construye la idea del buen ciudadano. En un momento en el que el sistema educativo no pasa por sus momentos más brillantes, donde tenemos unos media absolutamente fragmentados, yo ya no sé cómo se construye la idea del buen ciudadano. Entonces, incluso estos casos que siempre se habla de británicos de tercera generación o franceses de tercera generación que pasaron por todo el sistema educativo, que leyeron L'Équipe, sin embargo no aceptan. Pero es que nos pasa a nosotros aquí. Hay muchos chicos que no participan de los mecanismos tradicionales que había de socialización. Es decir, no leen el periódico, naturalmente, ni los telediarios que ven somos mismos. Y también tienen un rechazo enorme sobre el sistema y sobre... Es decir, vamos a un mundo absolutamente donde ni siquiera la nación que nos contaba ahora se pueda llegar a establecer. ¿Ya? Bueno, a ver... Brexit, elementos simbólicos, sí que existen elementos simbólicos, tal como usted menciona, obviamente. ¿Por qué? En el Reino Unido ha crecido el euroescepticismo, que quiere decir bueno, ya lo entienden lo que quiere decir, ser escéptico en referencia a la posición de la Unión Europea, al menos en este caso específico, ¿no? Este euroescepticismo, ¿por qué surge en el Reino Unido? El Reino Unido mira hacia atrás en el tiempo, mira a la época en la que el Reino Unido, como decíamos hace un ratito, una época en la que el Reino Unido era el imperio más poderoso del mundo. Esto está
en la mente de los británicos no hace tanto tiempo. Si uno se pasea por Londres, sobre todo alrededor del Big Ben, donde está el Parlamento y tal, se da cuenta de que está completamente rodeado de símbolos del imperio, sea fotografías, sea elementos de obras de arte, lo que sea, pero la presencia del imperio está ahí. Y con la presencia del imperio está también la nostalgia de un tiempo en el que era la época dorada para los británicos, aunque ellos en aquel momento quizá no pudieron ser conscientes totalmente de lo que estaban viviendo, la excepcionalidad del momento. Entonces vemos este euroescepticismo como un replegamiento a una época en la que ellos tenían poder, en la que ellos dominaban el mundo y ahora se encuentran en una situación que es totalmente anómica. Es anómica porque no son lo que eran, no se les interpreta por lo que eran, no se les valora. Entonces, evidentemente, cuando tienen la oportunidad, dicen, bien, pues nosotros vamos a demostrar que sí, que continuamos siendo los más fuertes y para esto haremos un paso que nadie más en Europa se atrevería a dar, al menos en estos momentos. Lo veo un poco así, ¿eh? Y dicen, bueno, vamos a hacer el referéndum. Eso sí, en privado convencidos de que iban a perderlo, pero van y lo ganan. Claro, esto ya fue un shock. Un shock que les digo que realmente era, pero era realmente muy, muy importante. Van y lo ganan. Entonces, la gente, cantidad de personas, pues imagino que de Galicia, de otras partes de España, de otras partes de Europa, empiezan a alarmarse rápidamente de ver que eso va a tener consecuencias. ¿Y cuáles van a ser esas consecuencias? ¿No? Y nos damos cuenta también que en este momento, ¿no? En estos momentos, el Imperio Británico lo que hace es decir, bien, ¿verdad que hemos apostado fuerte? Pues adelante, caiga quien caiga. Más o menos la idea es esta. ¿Qué pasa? ¿Que ahora ha bajado la libra esterlina? Por favor, pues ya subirá y ya haremos todo lo posible para que suba. Es el orgullo. Bueno, un orgullo que, en fin, se aplica a cosas distintas, pero es ese orgullo el que mueve este mecanismo. Un mecanismo que pienso que incluso les impide volver atrás. Claro, ¿cómo pueden volver atrás? Esto implicaría el error, la equivocación, la duda. Hay que tirar hacia adelante. Entonces, ahora lo que no está claro es cómo este tirar hacia adelante se va a materializar. Podría ser que una consecuencia de la situación actual fuera que, así como surge el Brexit en el Reino Unido, surgieran otros exit de la Unión Europea. Países que dicen, bien, la Unión Europea está acabada, mientras pudimos aprovecharnos de todo lo que la Unión Europea nos daba a través de los subsidios europeos y todas esas cosas, pues todos estábamos contentos, pero ahora resulta que lo vemos muy mal esto. Como lo vemos mal, nos vamos. Bueno, de esto también hay en la Unión Europea. Entonces, tampoco tenemos con ninguna persona, al menos en estos momentos, que de una forma clara destaque, tenga una idea clara de cómo llevar adelante la Unión Europea y hacerlo de una forma en la que se respete totalmente a todos los que forman la Unión Europea, se respeten los principios que pueden conseguir hacer avanzar a la Unión. Y en estos momentos, pues yo siento decir que de momento, pues que no, que eso aún no existe, pero que sí, a mi modo de ver, vale la pena luchar para que este sea el resultado, porque considero que la Unión Europea es no únicamente una prueba fácil, sino que la Unión Europea es un proyecto para el futuro de Europa, es un proyecto ambicioso que ha transformado ya en estos momentos las vidas de muchos de ustedes que están aquí, de algunos que son estudiantes y que han hecho Erasmus y todas esas cosas.
y lo bien que lo han pasado en estos Erasmus y tal. Y justo es que lo pasen bien, ¿eh? Pero esto ha surgido gracias precisamente a esa Unión Europea que ahora nos parece demasiado pequeña, demasiado tal, demasiado cual. Bueno, porque esta Unión Europea, si la dejamos morir, ¿cuál es la alternativa? ¿Vamos a ir a la Trump? Es una elección, no depende de mí, depende de todos nosotros, ¿no? Moi ben, pois moitas grazas. Estamos xa fora de tempo, imos rematar. Antes de rematar a sesión, quero comunicar a seguinte sesión do seminario que será impartida polo profesor Javier de Lucas, catedrático de Filosofía Política da Universidade de Valencia, sobre o tema de asimilación, políticas de emigración en Europa. Terá lugar o día 19 de xaneiro, a mesma hora e no mesmo lugar. Moitísimas gracias, moitas gracias.